Hola amigos, bienvenidos a su video número 29 de su curso Excel para recursos humanos. En este video vamos a revisar el uso de las tablas dinámicas de 3 dimensiones. Para la práctica vamos a utilizar el libro denominado Nóminas para tablas dinámicas, el cual ustedes pueden descargar desde la página del curso una vez que se registren en él. Aquí tenemos entonces nuestro libro ya abierto y recuerden que este libro contiene entre una de sus hojas de cálculo la tabla trabajadores, la cual creamos en los videos anteriores. Y a partir de ella vamos a crear una tabla dinámica o varias tablas dinámicas para ilustrar el uso de esta herramienta usando como fuente de los datos nuestra tabla denominada trabajadores. En los videos anteriores ya teníamos una hoja de cálculo que le dimos el nombre de indicadores de la nómina, en la cual nos ha servido para ilustrar las diferentes tablas dinámicas y las diferentes dimensiones y prestaciones que tenemos hasta ahora. Y ahora vamos entonces, yo voy a colocarme en un espacio hacia la derecha de esta hoja de cálculo y voy a agregar entonces una tabla dinámica nueva para proceder a ver las técnicas y en qué consiste una tabla dinámica de 3 dimensiones. Yo por ejemplo voy a dar este espacio y voy a colocarme en una columna vacía hacia la derecha, en mi caso por ejemplo la celda AO1, y a partir de acá voy a insertar, en lo contextual, insertar tabla dinámica, y en el asistente le voy a indicar que la tabla dinámica que quiero crear va a ser a partir de la tabla trabajadores, aceptar. Él se comunica con la tabla, lee la estructura y me muestra la maqueta para la tabla dinámica nueva y la lista de campos con los cuales puedo generar la tabla del lado derecho. La tabla dinámica de 3 dimensiones consisten en una tabla tipo matriz que, aparte de tener la información resumida por filas y columnas, permite agregar otras variables que permiten segmentar a toda la tabla. Y para eso vamos a utilizar la sección filtro, que tenemos una de las secciones de la tabla dinámica, lo cual nos permite agregar diferentes filtros que de alguna manera inciden en la tabla dinámica para mostrar y realizar ciertos cálculos de acuerdo a la selección que haga el usuario. Este cuadro resumen va a mostrar la información en forma de fila. Vamos a colocar en forma de fila, en este caso, vamos a colocar en forma de fila los niveles de antigüedad. Aquí tenemos entonces, recuerden que esta es una columna que nosotros creamos en los videos anteriores y que me resume los trabajadores de acuerdo a rangos de antigüedad entre 0 y 5 años, entre 6 y 10, entre 11 y 15 años, 16 y 20. Y entonces vamos a llevarlo y resumirlo en forma de fila, arrastrando el campo nivel de antigüedad a la sección filas de nuestra tabla dinámica. Observen que aquí tenemos entonces la tabla, los elementos que se muestran en forma de fila, que los tenemos entonces. Fíjense que aquí están los rangos de antigüedades. Y la idea es saber cuántas personas hay en la empresa que coincidan con estos rangos de antigüedad por sucursal. Entonces en este caso vamos a agregar sucursal en columna, de esta manera que cada columna represente una sucursal. Vamos a colocar acá entonces, vamos a buscar entonces el campo sucursal. Y lo vamos a colocar en columna. Fíjense que automáticamente se genera una columna por cada sucursal. Ahora, para saber cuántas personas están en la empresa que tienen entre 0 y 5 años en la sucursal de Barinas, Barquisimeto, Bejuma, Cagua, Caracas o Guacara, vamos entonces a agregar un campo que permita contar la cantidad de personas. Recuerden que un atajo para contar, que es una función estadística, es llevando un campo de texto al área de valores. Por ejemplo, puede ser el campo sucursal que contiene texto y observa automáticamente cómo cuenta, y en este caso me está contando, por ejemplo, las personas que están en Barinas, que tienen entre 0 y 5 años, son 196 personas, a diferencia de las personas que tienen más de 25 años, por ejemplo en Barquisimeto, que son 72. Y acá tenemos entonces el cuadro de los indicadores, presentándolo en una matriz tipo fila-columna, o sea, una tabla dinámica de 2 dimensiones. Ahora, si yo quiero hacer un análisis, por ejemplo, de un segmento de la información, me interesan, por ejemplo, solamente los trabajadores con cierto grado de instrucción, o, por ejemplo, de cierto sexo, o con cierto turno. Yo quiero entonces mostrar este cuadro, pero que se ha segmentado con otras variables adicionales. Podemos utilizar entonces la sección filtro, que me filtraría toda la tabla dinámica. Entonces, por ejemplo, vamos a segmentar este cuadro para que mostrarme solamente lo que cumplan con un turno, y llevo turno a filtros. ¿Ok? Aparte de eso, también quiero saber solamente los que tengan cierta condición en cuanto al seguro social, estatus seguro social y el sexo. Entonces piensa que en la parte superior, a medida que voy agregando elementos en filtros, se muestran los campos que vamos a utilizar para segmentar el cuadro. Aquí tenemos el cuadro completo, y aquí en la parte superior fíjense que tenemos entonces el turno, el seguro social y el sexo como parte de los elementos a mostrar en la tabla. Hasta ahora fíjense por ejemplo que las personas que tienen
el trabajador de Barinas son 824 y las personas, por ejemplo, que tienen entre 0 y 5 años en la empresa son 3.692 personas. Pero si me interesan solamente los de sexo femenino, entonces simplemente acá arriba cambiamos y segmentamos a sexo. Aquí ya sexo, le vamos a colocarle solamente lo femenino. Fíjense cómo se recalcula la tabla y muestra que, por ejemplo, en Barinas, de trabajadores femeninos solamente hay 16 personas que entrenen entre 0 y 5 años. Y el total de personas femeninos en Barinas son 40 personas, en Barquisimeto 40, o por ejemplo en Guacara 124 personas. Aparte de eso, me interesan solamente los que estén en el turno de la mañana, o sea que automáticamente se vuelve a recalcular y solamente hay 4 personas en la sucursal de Barinas entre 0 y 5 años en el turno de la mañana. Y aparte de eso, solamente me interesan los que tengan, que sean, por ejemplo, condición normal, o sea, que no sean jubilables. Aceptar, y aquí tenemos, fíjense que solamente tenemos 8 personas en toda la nómina que están en la sucursal de Barinas, ¿ok? Que están en el turno de la mañana con condición de seguro social normal y que son de sexo femenino. Y si a esto, por ejemplo, lo cambiamos y le colocamos que me interesan solo masculinos, pero en el turno de la noche, usted automáticamente cómo va a hacer recálculo y, por ejemplo, condición jubilable. Dice que no hay ninguno que coincida con esta característica, pero si nos cambiamos a mañana, vamos a ver si en la mañana hay. Fíjense que en la mañana tenemos 2 jubilables, ¿no? O en la sucursal de La Victoria, una persona que tiene entre 6 y 10 años de antigüedad en la empresa y una persona que tiene más de 25 años en la sucursal de Guacara. Para un total de 2 personas jubilables de sexo masculino, ¿ok? Y que están en el turno de la mañana. Si queremos ver nuevamente la información, simplemente le indicamos acá que muestre todo, que acá, por ejemplo, todo, y acá también le vamos a colocar que muestre todo. Fíjense que esto le da la tercera dimensión a la tabla dinámica. La tabla dinámica se filtra por alto, por ancho, y ahora estos elementos que le dan la profundidad a la tabla dinámica, y de ahí viene su nombre, tabla dinámica de 3 dimensiones, alto, ancho y profundidad. Igualmente estas tablas también se pueden graficar, le podemos agregar un gráfico, aquí tenemos el gráfico de columna, solamente que vamos a cortar aquí los botones, botón derecho, ocultar todos los botones de campo. Aquí tenemos entonces la tabla dinámica inicial que tenemos para todos los datos generales. Sin embargo, si usamos, por ejemplo, algún tipo de filtro, la gráfica también se ve afectada. Por ejemplo, aquí está, por ejemplo, solamente me interesa el sexo femenino que está en la mañana. Se filtra el cuadro, pero también se filtra la gráfica. Y si me interesa solamente, por ejemplo, lo que está en el femenino del turno de la noche, se actualiza tanto el cuadro como la gráfica dinámica asociada a él. Entonces fíjense que en este caso este sería una tabla, un ejemplo de una tabla dinámica de 3 dimensiones, y lo podemos hacer con diferentes combinaciones de variables entre fila, columna y profundidad, en este caso que será el filtro de toda la tabla dinámica. Okay, otro ejemplo, si nos vamos hacia la derecha, vamos a colocarnos acá para agregar otra tabla dinámica en BD1. Me voy a colocar en la celda BD1, insertar tabla dinámica de nuestra tabla origen que tiene la data que es trabajadores, aceptar. Aquí tenemos la estructura vacía y ahora entonces vamos a agregar los elementos de este cuadro resumen. En este caso vamos a colocar en forma de fila los cargos, en este caso la enunciación de los cargos de los trabajadores. Ahí tenemos todos los cargos que tenemos entonces en nuestra nómina. Okay, vamos a colocar entonces en forma de columna, vamos a colocar por ejemplo los turnos. Vamos a colocar turno en columnas, turno, vamos a colocar turno en columnas. Okay, y yo quiero saber cuánto es el costo de la nómina por cargo y por turno en la empresa. Entonces vamos a colocar entonces el cálculo a realizar, que va a ser el sueldo, lo vamos a llevar a valores, sueldo, lo arrastramos hacia valores, y aquí tenemos el costo de la nómina por cargo, subclasificado por turno. Y si queremos analizar solamente un segmento de los datos, usamos entonces filtro. Por ejemplo, me interesa ver un cuadro resumen del costo de la nómina por turno, pero por sucursal. Entonces vamos a llevar sucursal, en este caso, vamos a llevar sucursal a filtro, y también por el grado de instrucción, lo vamos a llevar también a filtro. Y ahora fíjense que en la parte superior tenemos los dos campos a utilizar, que son sucursal y filtro. Y ahora, si queremos hacer un análisis solamente de una sucursal, el costo de la nómina de una sucursal, simplemente cogemos la sucursal. Por ejemplo, quiero ver el análisis de la sucursal de, en este caso de Valencia.
Ok, aquí tenemos el cálculo de la sucursal de Valencia y me interesa la nómina solamente del personal universitario. Y acá tenemos entonces el cuadro resumen de la nómina de, en este caso, de la sucursal de Valencia del personal universitario. Y aquí tenemos la cantidad de personas. Recuerden que podemos hacer el diseño. Por ejemplo, el diseño que hemos manejado anteriores con filas con bandas y el diseño en colores. Acá lo tenemos entonces nuestro cuadro resumen, ¿okay? Ahora con una tabla dinámica de 3 dimensiones, que basta con cambiar, por ejemplo, la sucursal de Barinas y fíjate automáticamente cómo te resume la información, por ejemplo, por sucursal, cuánto es el costo de la nómina por sucursal, y dependiendo de la que yo escoja me muestra la información. La Victoria, y dependiendo del grado de instrucción, por ejemplo, solamente me interesan las personas con grado de instrucción primaria y que sean en la Victoria, sería este sería el costo de la nómina. Y depende de la combinatoria que yo tenga, puedo entonces mostrar mi cuadro resumen. Aquí tenemos dos ejemplos de dos tablas dinámicas de 3 dimensiones y lo vamos a seguir revisando en los videos posteriores. Bueno amigos, esto es todo por este video, y en el próximo video vamos a revisar algunos campos calculados e indicadores, ¿okay? Que vamos a poder personalizar para presentar la información en forma de resumen. Que tengan un feliz día.